Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen con certeza y seguridad que el Señor Jesucristo va a regresar? ¿Cuántos de ustedes? Amén. El Señor Jesús va a regresar, lo vemos en su palabra. Y el regreso del Señor Jesucristo es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Tito lo describe como la esperanza bienaventurada y Mateo lo describe como el clímax de nuestra salvación. Y ciertamente la Biblia habla una y otra vez acerca de este tiempo del regreso del Señor Jesús, que va a ser un tiempo de redención para los creyentes, pero también va a ser un tiempo de juicio para los enemigos de Dios. En la segunda venida del Señor Jesucristo es cuando nosotros vamos a resucitar y a recibir cuerpos nuevos que el Señor nos va a dar, cuerpos glorificados para poder morar con Él y habitar con Él por una eternidad. Y también va a ser el momento en donde nosotros vamos a recibir esos galardones que el Señor nos va a dar conforme a las cosas que nosotros hicimos aquí en la tierra para servirle a Él y para vivir para Él. Para el creyente, el regreso del Señor Jesucristo representa la plenitud de su salvación, el cumplimiento total de la redención y el comienzo de un estado de eternidad sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto, sin clamor, pero sobre todo sin pecado. Todo esto para nosotros, hermanos, inevitablemente trae esperanza y seguridad y tranquilidad. Aquellos de nosotros que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos clamado al Señor por salvación, sabemos que aunque los cielos y la tierra sean destruidas, la iglesia de Dios permanecerá. Que los escogidos de Dios no van a sufrir el terrible juicio que les espera a aquellas personas que rechazan el nombre de Cristo. Y ciertamente la iglesia en la dispersión, que fue la iglesia a la que Pedro le escribió, lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, esta iglesia estaba sufriendo muchas pruebas, estaba siendo perseguida, vemos en 1 Pedro, y aquí en 2 Pedro en el capítulo 2 vemos también que estaban sufriendo internamente dentro de la iglesia a causa de los falsos maestros que estaban introduciendo doctrinas falsas y que estaban pervirtiendo la doctrina del Señor. Entonces Pedro les escribe aquí en el último capítulo de la segunda carta acerca del regreso del Señor Jesucristo, porque Pedro quiere que ellos pongan su mirada en Jesús. Pedro quiere que ellos quiten su mirada de las aflicciones, de las pruebas y que pongan su mirada en Jesucristo, en que Jesucristo va a regresar para que eso los lleve a ellos a vivir una vida en santidad, una vida piadosa, una vida esperanzadora, esperando y aguardando la venida del Señor. Los creyentes por nuestra parte también tenemos esta certeza y eso es lo que nos trae a nosotros también la misma confianza que Pedro quería que tuvieran la iglesia en la dispersión. Hermanos, pero Satanás por su parte no se queda de brazos cruzados. Él conoce que para nosotros el regreso del Señor Jesucristo es una esperanza. Es una de las razones que nos llevan a vivir y a obedecer la palabra de Dios. Por lo que Él, por medio de falsos maestros, por medio de burladores, por medio de escépticos, intenta distorsionar o negar o minimizar la doctrina de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros también minimizamos la venida del Señor Jesucristo, si somos indiferentes a ella, entonces no vamos a tener una motivación extra para vivir para el Señor, porque eso es lo que la venida del Señor nos hace a nosotros. Vivir expectantes de la venida del Señor de manera que Él pueda encontrarnos a nosotros santos, sin mancha, obrando para el Señor, lejos del pecado. Por eso Satanás quiere minimizarla. Por eso Satanás quiere que nosotros ni siquiera pensemos en la venida del Señor, que nos envolvamos en las cosas de este mundo, que pongamos nuestra mirada acá y no en Cristo. Porque de esa manera difícilmente vamos a vivir para el Señor. Pedro, por su parte, en este último capítulo de su segunda epístola, responde directamente a los ataques de estos burladores, de estos falsos maestros, para que los cristianos de todas las edades y todas las épocas podamos tener nuestra esperanza firme en que el Señor Jesucristo sí va a regresar y sí va a venir a hacer todo nuevo. Y todo lo que vemos hoy, la maldad, nuestro pecado, va a quedar atrás un día. Primeramente, como veíamos la semana pasada,
Pedro advierte que en el tiempo entre la ascensión de Jesús y la segunda venida, que es lo que él describe como los postreros días, en ese tiempo vendrían burladores cuestionando y minimizando la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál sería su argumento? Lo veíamos la semana pasada en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4. Ellos dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y los versículos que vamos a estar estudiando esta mañana, hermanos, expanden más en este tema. Pero lo cierto es que estos burladores, estas personas que niegan la segunda venida del Señor Jesucristo, van a sufrir la ira de Dios en el día final, por haberse negado a creer en el Señor Jesús y en su segunda venida. ¿Cuál es el argumento entonces que ellos dicen que esto no sucederá? Que desde el día en que los padres durmieron, dice, es decir, los patriarcas, del día que ellos murieron, posiblemente refiriéndose a que las cosas permanecen desde ese mismo momento, así por el resto del tiempo hasta hoy. O sea que desde la creación hasta hoy las cosas permanecen igual. No ha habido ningún cataclismo mayor, no ha habido juicio de Dios, y si no lo hubo en el pasado, tampoco lo va a haber en el presente. Ese es el argumento de ellos. Entonces, la semana pasada el pastor Luis nos explicaba que esta creencia se llama uniformismo. Esta teoría que enseña que los procesos naturales que operaron en el pasado son los mismos procesos que operan hoy, sin que haya habido una alteración en la creación en el pasado. Con esta creencia, ellos se oponen entonces a la teoría de que Dios creó los cielos y la tierra, y se oponen también a creer en el diluvio, en el gran diluvio que pues marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces esto nos lleva a los 3 versículos que estaremos estudiando el día de hoy, en los cuales veremos lo que Pedro nos enseña acerca de la creación, acerca del juicio pasado y acerca del juicio de Dios futuro, y cómo estas 3 cosas son pruebas indubitables que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia, pero también a derramar juicio sobre sus enemigos. Entonces vemos, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 3, y vamos a estudiar los versículos del 5 al 7. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo primero que vamos a ver entonces es lo que el apóstol Pedro nos dice acerca de la creación. Dice primeramente que ellos ignoran voluntariamente la creación. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Pedro cuando dice estos ignoran voluntariamente? Pues se está refiriendo a los que viene hablando, a los burladores de los que viene hablando en el versículo 3. Dice que vendrán burladores. A esos burladores se refiere aquí Pedro cuando dice que ellos ignoran voluntariamente, ya sean falsos maestros, ya sean científicos en favor de la evolución, ya sean escépticos, comunes y corrientes, etc. Es decir, que dicen que ellos ignoran voluntariamente. Eso significa que ellos no lo ignoran por falta de información. Ellos no ignoran la creación porque nunca han escuchado o porque nunca han leído que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y realmente, hermanos, que esta es la esencia del ser humano. Un corazón totalmente rebelde al Señor. Un corazón que se opone a su palabra, se opone a lo que el Señor dice y a lo que el Señor manda en ella. Una indisposición a creer en el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Otras traducciones dicen que ellos ignoran intencionalmente o deliberadamente. En otras palabras, ellos deciden ignorar. Ellos deciden voluntariamente ignorar estas cosas. Y una cosa, hermanos, es que una persona ignore que Dios es el creador y que Jesucristo es el Señor y el Salvador porque nunca ha escuchado. Porque nunca nadie ha venido y le ha hablado acerca del Señor, porque no tiene iglesias alrededor de donde vive, porque realmente esa persona nunca nadie le predicó el Evangelio y no conoce ni siquiera acerca de la Biblia.
Y aún así, dice Romanos 1 que estas personas van a ser sin excusa. En el juicio final tampoco se van a poder excusar, porque ahí en Romanos 1 dice que el Señor se revela en la humanidad también a través de su creación y a través de la conciencia. Entonces al final, muy dentro de nosotros, todas las personas sabemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, pero muy diferente es haber recibido la revelación, haber escuchado su palabra, incluso haber ido a la iglesia y aún así decir no hay Dios, aún así decir Dios no creó los cielos y la tierra, todo viene de la evolución. Esas personas van a llevar un mayor juicio porque aún habiendo recibido la palabra decidieron rechazarla. Y si ustedes recuerdan, hace algunas semanas que hablábamos de los falsos maestros, el pastor Sergio nos estuvo compartiendo acerca de la razón por la cual el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Jesús dijo a sus discípulos que Él hablaba en parábolas para esconder los significados del reino de Dios de las personas que le escuchaban. ¿Pero por qué era esto? No era para que no se salvaran, porque aunque el significado hubiera sido claro, lo hubieran rechazado, sino que esta fue una medida de gracia del Señor en esconderles el significado para que ellos no acumularan más conocimiento y que ese conocimiento no les fuera a hacer tener un mayor juicio en el día final. Porque a mayor conocimiento, más es la responsabilidad de nuestras acciones. Es lo que dice en Lucas 12:47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estos burladores entonces intencionalmente deciden cerrar sus ojos y sus oídos a la evidencia histórica de la inmanencia de Dios. ¿Y qué es esto de la inmanencia de Dios? Significa que Dios Todopoderoso, aunque es trascendente sobre su creación, es decir, que está por encima de su creación, en ningún momento el Señor se desentendió de su creación, sino que bajo su poder soberano y bajo su providencia divina orquesta todas las cosas en la tierra de manera que hasta lo más microscópico de lo que existe está bajo el control soberano y absoluto de Dios. Pero estas personas, al hacerse los ciegos y los que no saben, pasan por alto los relatos bíblicos de un juicio divino. Ahora, ¿por qué querrían estas personas ignorar estas cosas? ¿Por qué voluntariamente deciden pasar por alto la evidencia, pasar por alto la palabra, hacer como que si nunca la han escuchado? Porque al decidir no creer que Dios ha obrado soberanamente desde el principio de su creación, que ya han habido ocasiones en el que Dios castiga con juicio el pecado de la humanidad, ellos suponen que tampoco en el futuro habrá un juicio por el cual ellos tengan que pagar por su maldad y por sus pecados. Y eso los lleva a vivir una vida conforme a sus pasiones, conforme a su pecado, deleitándose en la maldad porque ellos creen, bueno, no va a haber juicio. Anteriormente no hubo juicio porque niegan el diluvio, en el futuro tampoco va a haber un juicio. Por eso las personas deciden no creer en Dios. No se someten, no deben someterse a ninguna autoridad, no deben rendirle cuentas a nadie. Entonces lo mejor es pensar que todos venimos del mono, que todos evolucionamos a través de los años y que prácticamente somos animales que actuamos por instinto. Y el animal que actúa por instinto, hermanos, no tiene culpa de nada, porque no decide qué hacer. Y la teoría evolucionista eso es lo que enseña, que somos animales. Y que lo que hacemos es porque actuamos por instinto y eso quita completamente la responsabilidad del hombre sobre sus acciones. Esta gente, eso es lo que quiere, no tener que rendir cuentas y poder vivir con una conciencia tranquila, deleitándose y viviendo en su pecado. Ellos dicen, no podemos saber si hay un Dios, lo más seguro es que no lo haya, entonces no va a haber un juicio, por lo que vamos a vivir como queramos. Dice Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y pensar de esta manera, hermanos, definitivamente nos va a llevar a vivir como nosotros queramos. Nos va a llevar a vivir sin una autoridad, sin alguien a quien rendirle cuentas, sin alguien a quien someternos. Y esto es lo que el mundo quiere.
quiere vivir sin tener que pagar las consecuencias de su pecado. Sigue diciendo el versículo 5 que estos ignoran intencionalmente que la creación fue hecha por la palabra de Dios, tanto los cielos y también la tierra. Este evento de la creación es el primer evento monumental que los burladores deciden ignorar, que es evidencia en contra de sus teorías uniformistas. Voluntariamente ignoran que desde tiempos antiguos, tanto la creación, los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Es decir, que Dios no necesitó de ningún material preexistente para dar comienzo a su creación, sino que dice que por su palabra, el Señor solo tuvo que hablar una palabra para que todas las cosas fueran creadas. Es decir, ex nihilo significa de la nada. No había nada y el Señor con su palabra habló y las cosas fueron creadas. La tierra, como hoy la conocemos, no necesitó de largos periodos de tiempo para formarse, para ir evolucionando y convertirse en lo que tenemos ahora como la creación. No necesitó de millones de años de procesos evolutivos para que la creación pudiera sostener la vida. Estos burladores niegan la creación porque aceptar la teoría de la creación presupone un creador al cual ellos se tienen que rendir y al cual ellos tienen que pagar por sus pecados y por sus malas acciones. Lejos de decidir creer en un diseño inteligente y por consecuencia un diseñador inteligente, ellos más bien dicen que aquellos que creemos en Dios como el Creador cometemos suicidio intelectual, porque dicen de que no es razonable creer en este tipo de fantasías, porque la Biblia, dicen ellos, solamente es un cuento de hadas, es un libro de cuentos de hadas en el cual nadie debe creer, debe quedarse solo como eso, como cuentos. Y como en la Biblia dice que el Señor creó los cielos y la tierra y nosotros decidimos creer eso, ellos dicen es irrazonable completamente. Pero hermanos, ¿qué es más razonable? Pensar que todo el universo complejo, veamos la creación, veamos las montañas, los peces del mar, veamos nuestro propio cuerpo y la anatomía humana, lo complejo que es. Todo posicionado de una manera perfecta para que funcione así como debe ser, para que la tierra no sea destruida. ¿Qué es más lógico? Pensar que todo lo perfecto de la creación vino como producto de una explosión sin propósito, que vino de la nada, violando así las mismas leyes de la ciencia, o pensar de que hay un Dios todopoderoso que creó su creación con un propósito y con una inteligencia que nunca vamos a comprender. Definitivamente, si utilizamos la razón y la lógica, vamos a llegar a la conclusión de que hay un Dios que fue quien creó todo. Realmente los que cometen suicidio intelectual son aquellos que niegan la existencia de Dios. Sin embargo, esta no es la razón principal por la cual nosotros como hijos de Dios nos lleva a tener certeza de la existencia de Dios y de su poder creador, sino que es su palabra. Nosotros no nos basamos solamente en la razón para aceptar la teoría de que Dios creó los cielos y la tierra, sino que nuestro principal medio de información, hermanos, es la palabra de Dios. Y esto no significa que la razón y la palabra de Dios estén divorciadas. No, el Señor a nosotros nos dio la capacidad de razonar y de entender su revelación. No es que si creemos en la palabra de Dios, estamos obviando la razón. No, la palabra de Dios la creemos también por fe, pero también porque el Señor nos ha dado razón para comprenderla. Y lo que vemos en su palabra, especialmente en los capítulos 1 y 2 de Génesis, es que Dios creó todas las cosas que existen en 6 días con el poder de su palabra. Y en estos capítulos también vemos suficiente evidencia de una creación relativamente joven, de no más de 10,000 años, comparado a lo que creen los evolucionistas, que la Tierra tiene 14,000 millones de años y que todo ha venido evolucionando desde ese entonces. También creemos que esos 6 días en los que Dios creó la tierra son 6 días consecutivos de 24 horas literales y no largos periodos de tiempo en los cuales Dios utilizó para crear los cielos y la tierra y lo que en ella existe. No hay evidencia bíblica que respalde tal creencia.
Otros también erróneamente enseñan de que la evolución existe, pero que Dios la creó. Que Dios creó esa micropartícula que en el transcurso del tiempo explotó y dio lugar a todo lo que vemos hoy. Pero tampoco la palabra de Dios dice que Dios creó la evolución. La Biblia es clara cuando dice que Dios en el primer día creó los cielos y la tierra y que en el día segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto creó lo demás y que en el séptimo descansó. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que nosotros creemos porque la palabra es la revelación del carácter de Dios. Entonces, obviamente nos oponemos a cualquier otra teoría que no esté en la palabra de Dios. Y también dice el versículo 5 que la tierra subsiste por el agua. Proviene del agua, dice, y subsiste por el agua. Versículo 5 dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y subsiste por el agua. Ahora, ¿qué significa esto? Que la tierra proviene y subsiste por el agua. Pues vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y vamos a leer varios versículos en el libro de Génesis, hermanos. Entonces les invito ahí a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 1 para que podamos ver qué es lo que Pedro quiere decir cuando dice que la tierra subsiste y proviene del agua. Pues Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el día 1, dice la palabra que todo el planeta estaba lleno de agua. O sea, no había nada más. El planeta era un círculo, un globo gigante de agua, una masa gigante de agua. Es lo único que había. Y dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en el día 1 viene el Señor, y como había completa oscuridad y tinieblas, hizo la luz, y separó la oscuridad de la luz, para hacer la mañana luz y la noche oscuridad. Y el versículo 6 es el que nos explica esto que la tierra proviene del agua. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Lo que hace el Señor en el segundo día, hermanos, es que separa las aguas. Todo el planeta estaba lleno de agua. Lo que el Señor hace entonces es que separa las aguas, dice con una expansión, separa las aguas a lo que dio como resultado las aguas superiores y las aguas posteriores. Esta expansión que el Señor creó es lo que hoy conocemos nosotros como la atmósfera. Pero la atmósfera en ese tiempo no era igual de la atmósfera que nosotros tenemos hoy. La atmósfera en aquel tiempo estaba llena de agua, completamente llena de agua. De manera que dice Génesis capítulo 7, en el relato del diluvio, que cuando el Señor decidió inundar la tierra, se abrieron las compuertas de los cielos y por ahí cayó la mayor parte del agua que inundó la tierra en ese momento. Entonces la expansión de arriba, o sea, la línea, el agua que estaba arriba de la atmósfera, dice que el Señor lo llamó cielos, y del cuerpo de agua que estaba debajo del cielo, el Señor hizo que se juntaran y que de ahí se descubriera lo seco. Es decir, que la tierra, el firmamento salió del agua. De pronto no comprendemos muy bien eso, pero así lo hizo el Señor. Del agua sacó la tierra. Y lo que sobró del agua dice que el Señor lo llamó mares, que es lo que conocemos hoy como los ríos, los lagos, los océanos, los mares, etc. Entonces, el primer cataclismo mayor, el primer gran cambio de la historia de la humanidad que estos burladores y escépticos niegan es la creación. El segundo evento que ellos niegan es el gran diluvio, que realmente cambió drásticamente la historia de la humanidad. Y el diluvio constituye
lo que Pedro quiere dar a entender aquí como el juicio de Dios pasado, que es nuestro segundo punto. Dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y esta palabra anegado es la palabra griega katakluzo, que es donde nosotros sacamos la palabra cataclismo. Y dice que el mundo sufrió un cataclismo devastador por medio del agua. ¿Por qué? Porque el mundo había llegado a niveles de perversidad tan altos que el Señor vio lo que Él había creado. Él vio a la humanidad y dijo, la voy a destruir. Se han desviado, piensan solo en lo malo, entonces voy a destruir lo que he creado. Y ahí en Génesis, capítulo 6, vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice el Señor en cuanto a este acontecimiento. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Más adelante en el 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, hermanos, la razón por la que el Señor destruye la tierra por medio de un diluvio es por el pecado de la humanidad. La humanidad, desde el momento en que entró el pecado a través de Adán y Eva, empezó un declive moral que llegó a un punto en donde Dios no lo soportó más y decidió raer, eliminar a la población humana de la faz de la tierra. Versículo 11 menciona la palabra corrupción y violencia múltiples veces, porque este era el diario vivir de las personas. Dice que su corazón estaba y sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, solo en el mal, solo pensaban en el mal, solo pensaban en hacer lo que era contrario a la palabra de Dios. Ahora, creo que es importante, hermanos, explicar un poco esto que dice que Dios se arrepintió. Porque en Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es lo que algunas personas utilizan para decir, bueno, la Biblia se contradice, porque en Números dice que Dios no se puede arrepentir, pero en Génesis y en Deuteronomio dice que Dios sí se arrepiente. Pero realmente no es una contradicción. Tampoco el Señor es como nosotros, que de pronto nos sale algo mal por una decisión, una mala decisión que tomamos, y nos arrepentimos de esa decisión que tomamos y decimos, hubiera tomado otra decisión, hubiera pedido consejo o hubiera tomado el consejo que me dijeron. Pero el hecho que dice aquí que Dios se arrepintió no es que las cosas se le salieron de control. No es que el Señor fracasó en su plan de su creación y que después tuvo que ver qué hacer, sino que el hecho de que Dios se arrepintió habla más que todo de su profundo dolor por el pecado del hombre. Y es que la palabra de Dios muchas veces el Señor nos habla de manera en que nosotros en nuestra mente finita y limitada podamos entender las acciones y los sentimientos de Dios. Es decir, que se rebaja el lenguaje para que mortales como nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere comunicarnos en su palabra. Entonces, cuando dice que Dios se arrepintió, tiene que ver más con el dolor que sintió por el pecado y no porque se echó atrás de una decisión que ya había tomado. De hecho, hay otras traducciones en el lenguaje español y la mayoría de las traducciones en inglés no lo traducen como que se arrepintió, sino que lo traducen como que sintió tristeza en su corazón. Porque, hermano, Dios como un Dios santo que no puede habitar con el pecado, no podía permitir que la humanidad siguiera en este estado. No podía permitir que los hombres siguieran ofendiendo su santidad, por lo que decidió destruir todo lo creado. Dice que al hombre, a los animales que estaban sobre la tierra, todo iba a ser destruido. Pero el Señor
en su plan soberano y en su gracia y misericordia tenía planificado dar una segunda oportunidad. Y escogió a Noé y a su familia, quien encontró gracia delante de Dios, para que construyera un arca, de manera que la humanidad pudiera ser preservada y también los animales. Génesis capítulo 7 dice que cuando el arca ya estaba construida, Noé y su familia, más 2 animales de cada especie, entraron al arca. Y cuando ellos entraron al arca y la puerta estaba cerrada, se rompieron, dice, las fuentes del abismo. Es decir, que la parte posterior de la tierra, hermanos, también estaba completamente llena de agua. Entonces se rompieron, desde el centro de la tierra se rompieron los abismos y empezó a salir agua de abajo. Y dice que se abrieron las compuertas de los cielos y empezó a caer agua de arriba. Nunca antes había llovido hasta ese momento. Y esa fue la manera en que el Señor destruyó la humanidad. Ahora, los burladores de los que habla el versículo 3 de este capítulo de Pedro, así como voluntariamente niegan e ignoran que Dios creó los cielos y la tierra, así también deciden deliberadamente ignorar que este diluvio aconteció, que el Señor juzgó a la humanidad a través del agua. Y porque así como habían burladores, hermanos, en el tiempo de Pedro, así los hay hoy, y estoy seguro que así habían burladores también en los tiempos de Noé. Aunque déjenme decirles que contrario a lo que muchos de nosotros hemos crecido pensando, el relato del arca de Noé en ningún momento menciona que la gente se burló de Noé. De pronto hemos visto películas, historias de niños, libros en el cual vemos a gente burlándose de Noé cuando él está construyendo el arca. Pero realmente que la Biblia no menciona en ningún lado que había gente burlándose de Noé. Pero sí había una actitud que prevaleció en las personas antes de que viniera el diluvio, y era la actitud de la indiferencia. La gente estaba indiferente a lo que estaba sucediendo, y el Señor Jesucristo lo dice ahí en Mateo 24:37, que fue parte de lo que leíamos en la lectura bíblica. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que fue la indiferencia lo que caracterizó a la humanidad antes del diluvio. Antes, dice, la gente estaba tranquila, comiendo, bebiendo, casándose, preocupándose de sus cosas, ocupados en sus trabajos, y no prestaron atención a las señales y a las advertencias del juicio. Decidieron ser indiferentes, decidieron decir, eso no va a suceder, así como lo dicen hoy también. En el libro de Job, capítulo 22, Elifaz, uno de los amigos de Job, cuando lo reprende, entre otras cosas, le dice: ¿seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Hablando del diluvio, y miren lo que dicen. Ellos dijeron a Dios: apártate de nosotros, ¿qué puede hacernos el Todopoderoso? Imagínense con qué soberbia, hermanos. ¿Y Dios qué puede hacernos? Aquel dice que el agua va a caer del cielo. ¿Y Dios qué va a hacernos a nosotros? Indiferencia. Indiferencia a las advertencias del juicio de Dios. La gente hoy se burla y ataca la segunda venida de Cristo, pero la mayor parte de las personas, hermanos, están indiferentes a la venida del Señor Jesucristo. Lo mismo, están ocupándose de sus cosas, se están casando, están trabajando y no les importa. Ignoran también, son indiferentes a lo que la palabra dice del regreso del Señor Jesucristo, pero sucederá como en los días de Noé, que entenderán hasta que vean el juicio venir. Pero también como en los días de Noé, va a ser muy tarde. Cuando empezó a llover en los días de Noé, la gente, me imagino que quiso entrar en el arca, porque era el único medio de salvación, pero ya estaba cerrado. No pudieron entrar y solo se salvó la familia de Noé y los animales que entraron en el arca. Hoy nosotros, hermanos, tenemos evidencia de sobra que el diluvio realmente sucedió. Evidencia de sobra de la cual no podemos hablar hoy. Pero
la gente no cree no por falta de evidencia, sino por falta de fe en el Señor. Nosotros podríamos encontrar el arca de Noé intacta, no está intacta, pero hipotéticamente, pudiéramos encontrar el arca de Noé y presentársela al mundo entero y aún así no creerían. Pudiéramos encontrar el arca del pacto, donde habitaba la presencia del Señor, y presentársela al mundo y no van a creer, porque la gente no cree por falta de evidencia, sino que cree por falta de fe en el Señor, por su corazón endurecido. Porque así como en los días de Noé la gente pensaba solo el mal, así también es hoy. Y así como Dios proveyó un arca en los días de Noé para salvar a la gente, también proveyó un arca para nosotros, el Señor Jesucristo. Porque así, hermanos, como en aquel tiempo, la única manera en que la gente se podía salvar era entrando al arca, así hoy también la gente solo se puede salvar entrando al arca, que es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios que dice que no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre del Señor Jesucristo, dice Hechos 4:12. Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Y yo te pregunto hoy, ¿ya entraste en el arca de salvación, que es Jesucristo? ¿Ya rendiste tu vida al Señor? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Reconociste tu condición de pecado y clamaste al Señor por perdón de tus pecados? ¿O sigues siendo indiferente? ¿Sigues pensando que no va a haber ningún juicio? ¿Sigues creyendo que puedes seguir pecando a tus anchas y que nada va a pasar? ¿Que no va a haber consecuencias de tus pecados? Si hoy no has entrado en el arca de salvación, si no has recibido el perdón de tus pecados en Cristo Jesús, ven hoy, ven a Jesús, no esperes más. Mañana puede ser muy tarde, así como fue muy tarde para millones de personas que perecieron en el diluvio porque no escucharon las advertencias de que venía el juicio de Dios. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, que es el juicio de Dios futuro. El juicio de Dios futuro en el versículo 7. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, después de que el Señor destruye la tierra con agua y Noé y su familia llegan a tierra sanos y salvos, el Señor le hace una promesa a Noé y le dice que nunca más destruirá la tierra por medio de agua. Y creó un arco iris como símbolo de esa promesa, de manera que cuando nosotros vemos ese arco iris hoy, recordamos la promesa de que Dios prometió que nunca destruiría la tierra de nuevo por medio del agua. Pero el Señor no dijo que nunca la volvería a destruir, dijo que no la destruiría por medio de agua, porque el Señor sí va a destruir la tierra otra vez, pero esta vez por el fuego. La misma palabra de Dios que creó los cielos y la tierra es por medio de la cual destruirá su presente creación por medio del fuego. Y no solo eso, sino que dice que la palabra de Dios es quien va a reservar y guardar la tierra para el fuego. ¿Qué significa esto? Que el Señor va por medio de su palabra a guardar la tierra para el fuego. Significa que no hay nada en el mundo, ni nadie que pueda destruir la tierra hasta que el Señor Jesucristo regrese y queme todo lo que existe. No hay nada. El mundo entero, hermanos, entra en pánico cada vez que hay rumores de una tercera guerra mundial. Cuando se habla acerca de que países como China, Rusia tienen armamento militar y bombas nucleares suficientes para destruir toda la humanidad. Y que si se desencadena una tercera guerra mundial sería el fin de la humanidad. Las personas entran en histerismo cuando escuchan a un científico decir que un asteroide va a venir en tal año y va a destruir toda la Tierra. O cuando la gente empieza a hablar acerca del calentamiento global, del cambio climático, de cómo eso también va a acabar con el planeta Tierra. El mundo entra en pánico porque cree que cualquier cosa puede destruir la Tierra. Incluso hay personas que han hecho y creado búnkeres subterráneos. Hay muchas personas que han hecho búnkeres subterráneos y lo han abastecido de comida
para que en el día en que venga un cataclismo, el día final, piensan ellos puedan refugiarse ahí y salvar sus vidas. Pero hermanos, déjenme decirles que del juicio de Dios nadie se va a salvar. Nadie podrá esconderse del juicio de Dios, porque el Señor va a juzgar a todos sus enemigos, aunque se quieran esconder. Apocalipsis 6:16 nos dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Miren lo que van a hacer, dicen los reyes, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre. Dice que van a preferir que los montes les caigan encima, que les caigan, que los maten, antes de sufrir la ira del Cordero de Dios que está sentado en el trono. Va a ser preferible eso para ellos. Nadie podrá huir del juicio de Dios, pero hasta que Él venga, la tierra está guardada y reservada por la palabra de Dios para ese juicio. Es decir, hermanos, que nosotros como iglesia, cuando escuchamos rumores de una guerra, cuando vienen las pestes y las pandemias, no debemos perder la cabeza, porque nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, y sabemos que cuando el Señor venga, va a quemar todo, excepto su iglesia, excepto a nosotros que estamos en Cristo. Entonces, el fin del mundo para nosotros debería representar más bien una alegría, porque estaremos más rápido con nuestro Señor. Los incrédulos que entren en pánico, que se desesperen, pero nosotros no, hermanos. Nosotros no podemos tener la misma actitud que los incrédulos. El Señor va a destruir el mundo actual por medio de fuego, y esto es coherente con el resto de las Escrituras, porque generalmente cuando la palabra habla acerca de fuego, se está refiriendo al juicio de Dios. Eso lo vemos en Isaías 66:15, que dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y no solo el Señor va a destruir la tierra por medio de fuego, sino que también el fuego ardiente, hermanos, es el medio principal de tortura en el infierno. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Mateo 13:50 dice: así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Así será el tormento eterno para los que rechazan al Señor Jesucristo. Por eso yo no entiendo a muchas personas hoy, muchos evangélicos pidiendo que el Señor derrame su fuego. Señor, manda tu fuego, dicen. Mándanos tu fuego. No entienden que el fuego se refiere al juicio de Dios. No saben lo que están pidiendo. Están pidiendo que el juicio de Dios sea derramado sobre ellos. Por eso es importante entender las Escrituras y saber el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Va a suceder en el día del juicio. Es decir, cuando el Señor Jesús regrese. Dice en el versículo 7, guardados para el fuego en el día del juicio. Y miren lo que dice Mateo 24:29 al respecto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El Señor, hermanos, va a regresar con poder y gran gloria, y vendrá a juzgar a sus enemigos. Para nosotros los creyentes, el regreso del Señor Jesucristo es nuestra esperanza, y debe ser un anhelo constante de decir: ven, Señor Jesús, ven, no tardes más, queremos que vengas por tu iglesia. Pero para el incrédulo esto representa un juicio nunca antes visto jamás en la humanidad. El Señor
Jesucristo vino la primera vez como un cordero a dar su vida en rescate por muchos. Pero la segunda vez que Él regrese ya no va a venir como un cordero inocente. Va a venir como un león rugiente a destruir y a juzgar a sus enemigos. Si hay un enemigo que los incrédulos deben temer, es al Señor Jesucristo. Porque Él va a derramar la totalidad de su ira sobre ellos. Los va a destruir. Eso va a ser un día terrible de juicio y perdición de los hombres impíos. Lo que dice el versículo 7. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Y quiénes son los hombres impíos, hermanos? Podríamos pensar a los asesinos, los violadores, los políticos. Generalmente cuando pensamos en hombres impíos pensamos en aquellos hombres que pues cometen ese tipo de atrocidades. Pero realmente el hombre impío es aquel que no se somete a la autoridad del Señor. Es aquel que vive conforme a sus pasiones, conforme a sus deleites, que quieren vivir para sí mismos, que rechazan el señorío, los indiferentes que no quieren vivir para Cristo. Esos son los impíos. Y quiero decirles, hermanos, que los impíos no solamente están afuera. La iglesia está llena de impíos. La iglesia universal está llena de impíos porque muchas personas creen que porque van a la iglesia, eso automáticamente los salva. Pero realmente la iglesia está llena de personas que creen que sus actividades religiosas los van a salvar en el día final. Y van a llegar delante del trono en el juicio final y le van a decir, Señor, pero yo hice todas estas cosas. Y el Señor Jesucristo lo advierte en Mateo 7:21, donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Señor, y es que yo fui a la iglesia toda mi vida, nunca falté un domingo, siempre ofrendaba, hasta daba más del diezmo. Ahí andaba yo en las actividades. Pero dice que el Señor le va a decir, no sé quién sos. Aléjate de mí, hacedor de maldad, porque no son nuestras actividades religiosas las que nos salvan, hermanos. Es la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe produce obras. Esa fe en el Señor produce en nosotros el querer como el hacer para vivir para el Señor. Miren también lo que el Señor le va a decir a los impíos en el día del juicio final, en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras fuertes del Señor Jesucristo, pero son palabras reales. Aquellas personas que rechacen a Jesús son malditos y van a sufrir el peso de su pecado en el infierno. Van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, como dice 2 de Tesalonicenses 1:9. Por eso, hermanos, el Señor nos llama a examinarnos, a ver si realmente estamos en la fe, a ver si realmente conocemos al Señor y Él nos conoce a nosotros, o si somos de aquellos que van a sufrir ese juicio de Dios que va a venir. ¿Y cómo sabemos nosotros si conocemos al Señor? O más importante, si el Señor nos conoce a nosotros. Dice 1 Juan 2:3, y en eso sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él, en la obediencia. No si alguna vez hiciste una oración, hermano. No si tienes 20 años de venir a la iglesia, en tu obediencia al Señor. Esa es la evidencia de que realmente hemos sido salvos, de que realmente no vamos a sufrir ese juicio. Hermanos, el Señor Jesucristo viene y su juicio es inminente. Nada lo va a detener. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bueno, si estás aquí hoy y no has rendido tu vida a Cristo, este es el momento. Este es el momento que huyas de la ira de Dios, que huyas del juicio venidero, porque todavía hoy tienes tiempo para rendirte al Señor Jesucristo. Confía en Él,
como tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y deposita tu fe y tu confianza solamente en Jesús para que Él pueda salvarte y darte vida eterna. Y si eres un creyente, eso tiene mucho que ver contigo. Porque a veces decimos, bueno, si yo soy creyente no voy a sufrir el juicio de Dios, entonces ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Hermanos, tiene mucho que ver. Porque primeramente todo el que tiene la esperanza de que el Señor va a regresar, se esfuerza por vivir una vida digna del llamamiento del Señor, de manera que Él nos encuentre a nosotros en santidad y pureza. Es lo que dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Miren lo que dice el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que tiene ¿cuál esperanza? Que el Señor Jesucristo va a regresar. Si tenemos esa esperanza, dice, nos purificamos así como el Señor es puro para que nos encuentre de esa manera. También, hermanos, el hecho de que el juicio de Dios es inminente debe llevarnos a ver la urgencia de predicar el Evangelio. Hermanos, porque si en tu comunidad viniera un huracán y escuchas que viene un huracán tan poderoso que va a arrasar con toda la comunidad, pero hay un refugio en tu comunidad donde la gente puede entrar y puede salvar su vida, pero ves que tus vecinos, tus familiares, tus seres queridos están en sus casas viendo televisión, trabajando, cocinando y nadie se da cuenta de nada, ¿qué harías? ¿Agarrarías a tu familia y te irías a meter en el refugio para salvar tu vida, aunque todas las demás personas alrededor ni se han dado cuenta de lo que va a suceder? Porque, hermanos, si decimos que amamos a las personas, saldríamos y a decirles, hey, viene un huracán, los va a matar a todos, pero hay un refugio donde podemos entrar y ser salvos. Y es lo mismo con el Evangelio, hermanos. Si nosotros vemos a nuestro alrededor la gente muriéndose, yendo al infierno, en su maldad, en su pecado, ¿qué nos debe llevar a hacer el amor de Cristo? Decirles, viene un juicio, viene el Señor Jesucristo a juzgar a sus enemigos, pero en Él hay salvación. Huye de la ira de Dios. Ven al Señor Jesús y sé salvo porque solo en Él hay salvación. Esa es nuestra responsabilidad a la luz del juicio de Dios, hermanos, que otras personas no sufran ese juicio. Porque si nosotros no vamos a sufrir ese juicio, fue porque alguien nos habló. Fue porque alguien se tomó el tiempo de predicarnos el Evangelio. Y el Señor nos dio la fe para responder positivamente. No es porque somos buenos, no es porque somos mejores que los impíos, somos iguales, pero hemos recibido la gracia de Dios y el Señor espera que también demos esa gracia a los demás. Nosotros, hermanos, no podemos ser indiferentes. Hablábamos de que la gente en el tiempo de Noé era indiferente, pero también nosotros como iglesia somos indiferentes a la venida del Señor Jesucristo porque no queremos que otras personas vengan. Y podemos decir, sí, queremos que todos sean salvos, pero ¿qué estamos haciendo para que la gente sea salva? No podemos estar dormidos, no podemos ser indiferentes al juicio inminente del Señor. Debemos proclamar, hermanos, por todos lados, que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación. Y si la gente responde con fe, pues gloria a Dios, no es nuestro trabajo que respondan con fe. Nuestro trabajo es predicar nada más y el Señor se va a encargar de lo demás. Un predicador decía que la iglesia de Dios es el plan A y que no hay un plan B. Para Dios no hay un plan B porque Él no necesita un plan E. Él va a hacer su voluntad con el plan A que es la iglesia. Pero hermanos, nos tenemos que levantar, nos tenemos que quitar las comodidades y ver que el Señor Jesucristo va a regresar a juzgar a este mundo en el cual la mayor parte va a ser juzgado. Dice Mateo 7 que la puerta que lleva a la perdición es ancha y ese camino la mayoría de la gente va por él, pero el camino que lleva a la vida dice que es estrecho y pocos son los que la hallan. Es decir, que la mayoría de la gente hoy, hermanos, va a sufrir el juicio de Dios y nosotros no debemos anhelar eso.
Nosotros debemos ser como el Señor Jesucristo, que vio que la gente andaba dispersa como sin pastor y que tuvo compasión de ellos. Así debemos ser nosotros también, tener compasión de los perdidos. Y quiero terminar con Ezequiel 33, versículo 1 al 6, que habla acerca de nuestra necesidad de predicar. Ezequiel 33, del 1 al 6. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El atalaya es un mensajero. Y aquí en este pasaje, el atalaya nos representa a nosotros, los cristianos. La trompeta representa el evangelio, y la espada representa el juicio de Dios. Dice que cuando viene la espada, si no tocamos la trompeta, la sangre de ellos será sobre nuestra cabeza. Pero si viene la espada y nosotros tocamos la trompeta y ellos no se aperciben y no quieren escuchar, la sangre de ellos será sobre ellos mismos. Pero nosotros, hermanos, debemos procurar no tener sangre de otra gente sobre nuestras cabezas. Debemos proclamar el evangelio. Si eres un hijo de Dios, eres un atalaya, un mensajero. Y el mensajero debe dar advertencia de juicio. Que quieran escuchar, pues eso depende completamente del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude a la luz del inminente regreso del Señor Jesucristo, a que mientras esperamos, vivamos una vida piadosa, una vida justa, una vida santa, y que esto también nos lleve a ver la necesidad de la gente de salvarse de sus pecados y que encuentren salvación en Cristo Jesús, y que de esa manera también puedan evitar el horrendo juicio que viene en el día final. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos tu verdad y muchas veces tu reprensión también. Padre, líbranos de ser una iglesia dormida. Líbranos, Señor, de ser cristianos cómodos, que porque no vamos a sufrir el juicio de Dios, nos sentamos y no actuamos. Padre, ayúdanos a ser cristianos amorosos, que proclamen por todas partes que Jesucristo es el Señor, para que la gente pueda ser salva de sus pecados y evitar el horrendo juicio que traerás en el día final. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de la eternidad con nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, y que de esa manera podamos vivir vidas que glorifiquen y agraden tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.